Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en el fascinante, y a veces caótico, mundo de las series turcas. Hoy, amigos, tenemos un vídeo que hay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desentrañar un tema jugoso, lleno de drama, secretos, especulaciones y bueno, ya lo van a ver. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y conjeturas. Vamos a hablar sobre esa palabra que tanto nos gusta en este mundillo, la supuesta venganza de Can Yaman. Sí, como lo escuchan. Y por si fuera poco, la acompañaremos con la noticia impresionante que está circulando por todas partes sobre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Un cóctel explosivo. ¿Será verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se relacionan estos tres personajes en este drama de la vida real? Pues quédense hasta el final porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de información, análisis y por supuesto, mi opinión personal, sazonada con un toque de, ya saben. No se lo pueden perder. Y antes de que nos lancemos de lleno en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles algo que siempre digo, pero que es fundamental. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por favor, regálenme un like si les gusta lo que hacemos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. ¿Listos para el viaje? Pues abróchense los cinturones, porque allá vamos. Para entender bien este drama que nos tiene a todos en vilo, es fundamental que hagamos un pequeño flashback y repasemos un poco la historia. Todos los que amamos las series turcas y sobre todo, los que seguimos de cerca las vidas de nuestros actores favoritos, recordamos con cariño la serie Erkenci Pájaro Soñador. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Exacto. Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, señoras y señores. Era palpable, se sentía en el aire, en cada escena. ¿Y qué pasó? Pues la magia traspasó la pantalla. Hubo miradas cómplices, risas, momentos de tensión. ¡Ay, esos momentos! Los fans, por supuesto, enloquecieron. Crearon teorías, montajes, edits. De todo. Soñaban con que esa magia traspasara, no solo la pantalla, sino también la vida real. Y sí, hubo rumores, especulaciones, fotos, vídeos. Todo apuntaba a que algo más allá de la amistad existía entre Can y Demet. La prensa, ávida de noticias y de romances jugosos, alimentó la llama de la especulación. Se hablaba de encuentros secretos, de escapadas románticas, de gestos de cariño que no pasaban desapercibidos. Los fans, como siempre, divididos entre el optimismo y la cautela. ¿Era real? ¿Era solo una estrategia de marketing? El misterio se mantuvo y la tensión, por supuesto, también. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. El tiempo pasa, las prioridades se modifican, y cada uno sigue su camino. La vida es un río, como dicen por ahí, y a veces nos arrastra por senderos inesperados. Después de un tiempo, Can Yaman decidió enfocarse en proyectos internacionales. Viajó por el mundo, exploró nuevas oportunidades, conquistó nuevos mercados. Su carrera, ya ascendente, tomó un impulso aún mayor. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía. Protagonizó nuevas series que, por cierto, también fueron éxitos. Siguió construyendo su propia imagen, consolidando su carrera y conquistando el corazón de sus fans turcos y de todo el mundo. Pero la vida, como siempre digo, es una caja de sorpresas. ¿Y qué nos depara el destino? Pues hace relativamente poco, Demet Özdemir sorprendió a todos al casarse con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco. La boda, ¡ay, qué boda! Fue un evento mediático por todo lo alto. Muchísimas fotos, noticias en todas las revistas del corazón, alfombras rojas, vestidos espectaculares, celebridades. Todo el glamour que acompaña a una celebración de este tipo. Y es aquí, amigos, donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque a pesar de que cada uno ha hecho su vida, de que han pasado los años, y de que la vida sigue su curso, los fans, los medios y por supuesto, el algoritmo de Internet, no olvidan. Nunca olvidan. En el mundo del entretenimiento, las conexiones pasadas, los romances truncados y las parejas soñadas siempre están ahí, acechando, esperando el momento oportuno para resurgir.
¿Y quién no es fan de un buen drama? Entonces, ¿dónde entra Can Yaman en todo esto? Pues aquí es donde se desata la polémica, la especulación y por supuesto, los rumores. La venganza de la que se habla no es una venganza planeada, orquestada y ejecutada, como si fuera una película de espías. No, no, no. Es más bien una interpretación. Una interpretación que se ha dado a ciertos eventos y decisiones de Can. Lo que muchos fans y medios han interpretado como una venganza es en realidad un supuesto éxito profesional y personal de Can Yaman, contrastado, y aquí es donde está la clave con el estatus actual de Demet Özdemir. ¿Y por qué se habla de esto? Pues porque en los últimos meses, Can Yaman ha estado en la cima del mundo del entretenimiento. Ha participado en proyectos internacionales muy importantes, con gran repercusión mediática y reconocimiento. Ha conquistado nuevos mercados, ha ampliado su base de fans y ha consolidado su imagen como una estrella internacional. Y por otro lado, Oğuzhan Koç, el esposo de Demet, ha estado un poco menos activo en la escena artística, aunque sigue trabajando y haciendo música. Sin embargo, su matrimonio con Demet, lamentablemente, ha sido objeto de rumores y especulaciones. Las redes sociales, como siempre, son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Los fans ávidos de noticias y de chismes analizan cada publicación, cada foto, cada gesto. Comparan, contrastan y por supuesto, sacan sus propias conclusiones. Y los medios de comunicación, por supuesto, no se quedan atrás, alimentando la llama de la especulación con titulares llamativos y análisis poco objetivos. Entonces, ¿qué tipo de venganza es esta? Pues básicamente la idea es que Can, con su éxito, su posición actual y el reconocimiento que está recibiendo, estaría demostrando que tomó la decisión correcta al no involucrarse más con Demet. Que su carrera despegó, que su vida ha prosperado y que, de alguna manera, la vida le ha sonreído. Que su camino finalmente lo ha llevado a donde está ahora. Es como si Can, con su éxito, estuviera diciendo, miren, yo estoy aquí en la cima. He conquistado el mundo. ¿Y dónde está usted? O al menos, esa es la interpretación que se ha dado. Es la narrativa que se ha creado. Es el chisme que corre por las redes sociales y los medios de comunicación. Ahora bien, quiero aclarar algo muy importante. Y lo digo con todas las letras, todo esto es una interpretación. Nadie, absolutamente nadie, puede asegurar que Can Yaman esté pensando en estos términos. Nadie puede asegurar que haya planeado algo. Nadie puede asegurar que esté disfrutando de la situación. Nadie puede saber lo que pasa por la mente de Can Yaman. Es imposible. Pero en el mundo del espectáculo, la especulación es el pan de cada día. Los fans adoran este tipo de narrativa. Los medios de comunicación viven de ella. Y al final, la especulación se convierte en una verdad a medias, en una realidad paralela, en una historia que se cuenta una y otra vez. Y hablando de narrativa, llegamos a la noticia impresionante sobre Demet y Oğuzhan. Y aquí es donde la cosa se pone aún más caliente. Amigos, prepárense porque esto es explosivo. Resulta que en los últimos días han surgido rumores muy fuertes sobre una posible crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Rumores que hablan de problemas, de distanciamiento y hasta, ¡ay, Dios mío!, de una posible separación. Estos rumores se han alimentado de varios factores, como suele suceder en estos casos. Por un lado, las pocas apariciones públicas de la pareja juntos. Antes solían mostrarse juntos en eventos, en redes sociales, en fotos y vídeos. Ahora, la frecuencia de esas apariciones ha disminuido notablemente. Por otro lado, ciertas declaraciones y publicaciones en redes sociales que han generado suspicacias. Mensajes ambiguos, indirectas, frases enigmáticas. Los fans, como siempre, se han puesto a analizar cada palabra, cada emoticono, cada foto. Han buscado señales, pistas, indicios de lo que podría estar pasando. Y claro, han encontrado, o han creído encontrar, muchas cosas. Y por supuesto, la siempre presente lupa de los medios de comunicación y los fans, que no pierden detalle. Cada movimiento, cada gesto, cada silencio es analizado y comentado. La presión mediática en estos casos es enorme. Y la vida de los famosos se convierte en un escaparate, en un espectáculo constante. Es importante destacar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial de esta crisis. Ni Demet ni Oğuzhan se han pronunciado al respecto. Han guardado silencio.
Y como ya les dije, en el mundo del entretenimiento, la ausencia de noticias, a veces, es una noticia en sí misma. El silencio en estos casos puede ser muy elocuente. Los medios de comunicación, por supuesto, están al acecho, esperando el momento oportuno para obtener una declaración, una exclusiva, una confirmación. Y los fans, por supuesto, están ansiosos por saber qué está pasando. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Hay problemas en el paraíso? ¿La magia del amor se ha esfumado? El misterio, como siempre, está servido. En este punto es importante recordar que todos somos seres humanos. Los famosos, los actores, los cantantes, también son personas que sienten, que sufren, que aman, que se equivocan. Sus vidas personales a veces se ven expuestas al escrutinio público, a la crítica, a la especulación. Y eso, sin duda, puede ser muy duro. Oh. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la vida, el amor y la farándula son un cóctel explosivo. Que el destino a veces es caprichoso y que las relaciones del pasado siempre vuelven a la conversación, de una forma u otra. Que Can Yaman está triunfando y Demet Özdemir, por ahora, se enfrenta a rumores y especulaciones sobre su vida personal. Que la vida da muchas vueltas. Que lo que hoy parece una verdad absoluta, mañana puede ser completamente diferente. Que las relaciones humanas son complejas y que a veces es difícil saber qué está pasando realmente. ¿Y la supuesta venganza? Pues, como les dije, más que una venganza, es una interpretación. Una forma de ver la vida, el éxito y el destino. Una manera de unir los cabos sueltos de una historia que ha apasionado a millones de personas. Una forma de dar sentido a lo que a veces no tiene sentido. Una narrativa que nos permite soñar, especular y, por supuesto, chismear. Una narrativa que nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales, esperando la próxima noticia, la próxima revelación, la próxima sorpresa. Pero, ¿ustedes qué opinan? Ahora es su turno. ¿Creen que Can Yaman ha tenido una venganza sutil? ¿Qué piensan de los rumores sobre Demet y Ozan? ¿Creen que hay problemas en el matrimonio? ¿O creen que todo es una exageración de los medios y los fans? ¿Qué opinan de la especulación constante que rodea a los famosos? ¿Creen que tienen derecho a su privacidad? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes. Quiero saber qué piensan. Y llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y mucha emoción. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que esto es solo mi opinión personal y que siempre es importante tomar la información con pinzas. No se dejen llevar por las especulaciones. Mantengan la mente abierta y sobre todo, disfruten del espectáculo. Y como siempre les recuerdo, esto es un análisis. No es un juicio. Estamos aquí para analizar, para debatir, para especular. Pero sobre todo para divertirnos. Y para, por supuesto, disfrutar de nuestra pasión por las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí compartiendo esta pasión por las series turcas. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Son los mejores. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.